Y es que todo, yo considero de que más allá de pues todas las personas que pues se dedican a defender derechos humanos y demás, creo que todo se reúne en el simple y sencillo hecho de los privilegios. Aquí en Guatemala, si no existen privilegios, las cosas se componen. Si aquí no existe corrupción, las cosas se componen. Sí. Vos nos contabas, o sea, del tema de que, pues, estas talachas o todos los pagos que se hacen, seguramente los privados de libertad se lo hacen al guardia penitenciario, pero el guardia penitenciario tiene que pasar un porcentaje a su director de cárcel. El director de cárcel tiene que pasar un porcentaje a su superior y así sucesivamente, fíjate. Les cuento algo, y qué bueno que lo están tocando. Solo antes, el tema de los privilegios, yo creo de que es lo que nos tiene como nos tiene. Si en las cárceles, o sea, se pudiera quitar cuestiones tan sencillas como la electricidad, por ejemplo, para que ellos puedan conectar sus aparatos electrónicos. Mucho. El tema de los electrodomésticos. Vemos a los privados de libertad en temas de alto impacto en corrupción como pues Otto Pérez Molina y la gente que está en este centro penitenciario, que realmente ellos viven en apartamentos de 5 estrellas, hoteles, ¿verdad? Entonces, realmente ese tipo de privilegios es lo que nos tiene como nos tiene, el tema de la corrupción. Mira, Julio, yo no sé, y es mi opinión. Así es. Que dejemos que se cumplan los derechos mínimos establecidos y reconocidos en diferentes tratados y convenios internacionales, como por ejemplo la llamada que tienen derecho a los privados de libertad, si se cumple el tema de la alimentación y el orden, todo, ¿está bien? Está bien, si se controla esa llamada, si se graba esa llamada, si se mantiene ese orden en las cárceles. ¿Sabes, Romeo, que en lo que estás diciendo ahorita, yo no soy el presidente? Pero competiste para la presidencia. Pero si fuera el presidente, ¿qué haría? En función de pensar estratégicamente con lo que es nuestro Sistema Nacional de Seguridad. Aquí hay una política nacional de seguridad. Nadie la conoce porque no se implementa. Todas las políticas. Como todas las políticas, ¿no, muchachos? Tenemos récord en políticas públicas y el 85% ni siquiera se conocen. Exacto. ¿Saben qué haría? La medida para empezar a tomar el control de las cárceles con lo poco que hay hoy, que es casi nada. Decreto estado de excepción. ¿En dónde? En donde están ubicados, o sea, para las cárceles del país, independientemente, o sea, con ámbito de territorio nacional, porque hay varios departamentos que lo tienen. Y con ese estado de excepción que le pediría la prueba de voluntad política, a ver si es cierto, pues, a los diputados de la 10ª legislatura que me apoyen en eso, entonces, en un estado de excepción, no solo ya se supone que están restringidos varios de sus derechos que hoy no están restringidos. Entro como estado de excepción, entonces ya con el Ejército y la Policía Nacional Civil a limpiar la cárcel. Bueno, esto que hoy parecen hoteles se acabó. Aquí vamos a sacar esto, pero vamos a sacarlo para que ya no vuelva a entrar. ¿Y cuánto necesito ese estado de excepción? Que se saca y vuelve a entrar. Julio, un mes. Hasta churrascos con las mejores cortes y todo, hasta parrilladas, mar y tierra te venden adentro de las cárceles. Sí, si tú quieres un dato estadístico impresionante, porque eso es cierto lo que estás diciendo, Romeo, José, ¿saben que el lugar donde más venta de comida rápida llega al día, todos los días, estadísticamente medido, es el permitido de hombres de la zona 18? O sea, con pisto por corrupción puedes pedir desde McDonald's, cualquier comida rápida, hasta cualquier corte de lujo de cualquier lugar. Ni siquiera deberían de permitir la entrada, pues. Es que no debería de pasar, ¿verdad, chicos? Y sin embargo pasa. Problema entonces estructural, fuera del no control y fuera de la arquitectura penitenciaria que no sirve para nada. Tú lo dijiste, la corrupción y la impunidad. Porque es cierto que hay corrupción, muchísima, pero hay impunidad porque no se castiga. Y esto era lo que te quería comentar cuando me dijiste. Fíjate que cuando yo llego, la consigna del plan de trabajo es la cero tolerancia a la corrupción. Ya traíamos información
le dimos seguimiento con inteligencia del sistema penitenciario y la primera persona que despedimos era quien estaba fungiendo como inspector general en aquel momento del sistema penitenciario, porque ¿saben cuál era la información? Todos los días viernes a una oficina de la zona 10 que logramos centralizar, denunciar y focalizar, por eso les digo, muchos se fueron presos con denuncia penal, ahí iba a entregar 2 maletas y ustedes se preguntarán ¿con qué? No, y es fácil deducir, con dinero que las propias autoridades penitenciarias venían a saber desde cuándo haciendo, extorsionando al propio privado de libertad para darle la libertad de extorsionar. Despedimos a este señor, despedimos a la gente que le ayudaba a esto, los denunciamos, terminaron en la cárcel, fueron condenados, pero yo creo que al día de hoy eso sigue pasando. ¿Y a quién se le entregaban ese maletín? Al final de cuentas, resulta ser que ese dinero iba a parar a las más altas esferas de gobierno. Y cuando digo las más altas esferas de gobierno, las más altas esferas de gobierno. Sí, es que es todo un ciclo. Entonces venía... No les conviene. No les conviene. Entonces venía un iluso, llamémosle así, un soñador, no sé si un loco, un tonto como su servidor, que quería en ese momento cortar todo eso, pero resulta que estábamos tocando intereses de lo más alto en lo político. Entonces también es difícil así, ¿verdad? Estás en medio. Así Estás es. en medio de 2 bandos de criminales, unos que estaban presos Y los supuestamente y otros que estaban en puestazos de gobierno. Y entonces, Julio, claro, solo 5 meses y para afuera. Justo, ¿va? por eso fue que duraste tan poco. es. Y en segundo lugar, tu seguridad. O sea, Ay, recibiste Dios mío. amenazas. Miren, chicos, recibíamos amenazas cuando menos 7, 8, 9, 10 diarias. ¿Y saben qué es lo más triste de eso? Uno tiene seguridad cuando está en el sistema penitenciario. Y cuando uno sale, es que me tuve que ir a jalón porque ni siquiera el vehículo ya permitieron que lo utilizara. Entonces llamo a un amigo, mira, me acaban de destituir, no te preocupes, te paso a traer. Pero allí, que cuando quieres hacer tu trabajo necesitas la seguridad, el Estado no te la brinda. Entonces también esta es una situación que desmotiva a cualquiera que esté ahí, sin contarles algo que ahorita se lo voy a poner aquí sobre la mesa. Cuando llego a firmar mi contrato, como director general del sistema penitenciario, le digo a la viceministra, era una viceministra administrativa, aquí hay un error. ¿Cuál será, licenciado? El tema del salario, le digo yo. No, ese es, está correcto, mire, aquí está. ¿Saben cuánto era mi salario? 7,000 quetzales. Como director general del sistema penitenciario. ¿Y saben cuál sí? Y lo pueden ir a investigar, por favor. Todo esto es información pública. Pueden verlo ahí en la nómina del sistema penitenciario. Sigue siendo 7,000 quetzales. No es, porque no es justificación para que nadie se corrompa, pero uno empieza a entender también cómo está de mal estructurado el Estado de Guatemala desde allí, desde ahí. Porque ese puesto debería tener un salario que fuera acorde al nivel de riesgo, al nivel de responsabilidad, al nivel de compromiso que tiene que haber, primero para que no se te amotinen, para que no se te vayan y para mantener cierto control. Sin embargo, desde ahí empezamos mal. Gracias, Julio. Y entonces, no sé si tenías otra pregunta, ¿qué necesitamos? Sería una de las preguntas. Me refiero, yo soy una persona, y aquí viene mi sesgo, pro derechos humanos en general, ¿verdad? Y qué bueno, y porque hay que respetarlos. Sí, así es, sí, José. sí. Qué bueno. Me gustaría pensar que existe, digamos, una ruta, aunque sea un poco más lenta, para poco a poco pues, poder generar estos espacios como cárceles bien diseñadas, un sistema penitenciario bien diseñado a largo plazo, que pueda funcionar, ¿verdad? Sí. Pero por supuesto, trayendo eso al presente, ¿qué necesitamos ahorita en cuanto a las reformas que se están aplicando, en cuanto a los elementos que tenemos ahorita como propuestas, para poder rescatar así de forma inmediata? A ver, chicos, José y Romeo, ahorita ustedes me hicieron recordar, alarán los principios de Ricardo Arjona, que tiene que ver con el sistema penitenciario. Él tenía una canción que se llamaba Si yo fuera presidente, si yo fuera diputado, y aquí parece que también si yo fuera. Con lo que me preguntas, José, si yo fuera ministro de Gobernación o si yo fuera director del sistema penitenciario, que no lo soy un ciudadano más y por eso lo digo así, ¿qué haría en este momento a tenor del tema legal? Para poner ese orden, ese control que se necesita dentro de las cárceles, reuniría en primer lugar, como ministro de Gobernación lo puedo hacer, a la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. ¿Quiénes son ellos? La gente ni los conoce y funcionan desde el 2008. Presidente del organismo judicial, fiscal general de la República, ministro de Gobernación, director de la Defensa Pública Penal y director del INASIF.
es puro derecho penal. ¿Qué es lo que hacen? Entre otras cosas, ver problemas como el tema de las cárceles. ¿Para qué lo reúno? Bueno, número uno, es urgente por seguridad nacional. Hagamos un censo penitenciario, pero ya, porque es que el sistema penitenciario no sabe de verdad ni cuántos privados de libertad tiene. ¿Por qué? Porque hay gente que ya cumplió condena, pero hay dos condenas, la condena de años de privación de libertad y está también la reparación digna. Entonces, cumplió 20 años de privación de libertad, pero tenía 1,000,000 de quetzales en multa. No paga la multa, sigue preso, pero para la estadística penitenciaria ese ya no está ahí, Que no aún hay, estando. no hay límite de la conmuta. ¿No? No hay, sí, lamentablemente, fíjate cómo funciona, Romeo. A 100 quetzales diarios se puede conmutar. De aquí a que yo cumpla el de millón, quetzales. primero me muero ahí, ¿va? O primero veo cómo me Porque de fugo. prisión sí son 50 años. Lo máximo. Pero bravo. pero, ¿verdad? Te felicito. Miren muchachos, ustedes han visto, y esta semana se dio, es que condenaron a no sé quién a 500 y pico años de prisión, a 300 años de prisión. Son mentiras, no nos dejemos engañar, es simbólico por las payasadas que un sistema de justicia que no funciona nos quiere hacer creer. Por ley, lo máximo que se puede cumplir aquí en Guatemala en una condena, en una sentencia condenatoria de privación de libertad son 50 años. Y ojo, 50 años penitenciarios. ¿Cómo así van a decir ustedes? ¿Cómo funciona eso? La ley del régimen penitenciario en Guatemala tiene un régimen progresivo. Por cada día de privación de libertad que yo demuestre que estudié, que trabajé, que hice algo bueno, y ahí todos hacen algo bueno porque parece una colección de ángeles cuando se piden los informes, resulta que por cada 2 días que yo demuestre, se me quitan uno. Entonces resulta ser que esa condena de 50 años se me convierte no en 25, pero más o menos en 30, 31 años de privación de libertad. Y si tengo, por el delito que haya cometido, digamos, alguna ventaja como la libertad anticipada, eso se me convierte como en 15 años. Y de ahí vuelta para la calle y a delinquir más y con más fuerza y con más ganas. No se puede bajo esas reglas jugar bien para controlar y hacer algo en seguridad.